Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno, hoy una vez más vamos a hablar de lo importante con quien tiene calidades para hablarnos de lo fundamental. ¿Qué puede ser más importante que hablar de salud pública? Entonces es todo un privilegio personal y periodístico poder hablar con el vocero más autorizado del Sistema Nacional de Salud Pública, su director, el doctor Nelson Rodríguez Monegro. Bienvenido, mi señor, mi respeto. Pablo, gracias por la invitación. Yo creo que si está usted de acuerdo, podríamos iniciar con una especie de briefing. ¿Dónde estamos en la salud pública en República Dominicana? ¿Cuánto hemos avanzado o hemos dejado de avanzar? ¿Cómo está la salud pública al día de hoy? Bueno, yo pienso que estamos en un proceso de reforma del sector salud que implica una separación de funciones y que ha llevado a la formación del del Servicio Nacional de Salud. Mientras el ministerio, por un lado, se va a ocupar de lo que es la parte de rectoría del sistema de manera integral. Ahí estoy hablando del sector público, sector privado, sanidad militar, ONG, todo aquel que tiene que ver con servicios de salud, pues está bajo la rectoría del Ministerio de Salud. Asimismo, todo lo que es control, regulación, habilitación, la vigilancia epidemiológica, los programas prioritarios de salud. Digamos que esas son las funciones esenciales del Ministerio de Salud Pública como ministerio. Por otra parte, el ministerio anteriormente también proveía servicios de salud a través de la red hospitalaria. Hoy en día, esa es, digamos, la función esencial del Servicio Nacional de Salud, un ente que debe desarrollar alta competencia técnica para acompañar en el desarrollo de la capacidad de gestión de los servicios regionales, que son 9, en tema de sus recursos humanos, gestión administrativa y financiera, gestión de calidad de la atención, en fin. Es decir, que nosotros hoy en día vamos a regir en la parte operativa todo lo que tiene que ver con atención de la persona. Es decir, toda persona que vaya a un establecimiento de salud público, pues está bajo nuestra rectoría. Y eso es un punto de avance porque, digamos, acerca a la gente la solución de los problemas. Eso implica, además, adoptar un modelo de atención basado en la estrategia de atención primaria con un primer nivel de atención. Esto es... Deténgase ahí, desarrólleme un poco cómo va la instalación de ese sistema y más o menos para cuándo habrá ya en todo el país las unidades de atención primaria. Que usted le duele la cabeza, vomitó 3 veces y usted no coja para el Morgan, sino que vaya a un centro de atención primaria. Muy bien. Primaria. En lo que respecta al sector público, sí, pues actualmente se tienen unas 1.774 unidades de atención primaria. La brecha es alrededor de la misma cantidad. Es decir, que necesitamos algunas 3.200 unidades de atención primaria para tener una cobertura nacional. Es decir, una área geográfica determinada con una población estimada entre 500 a 700 familias que estén adscritas a esa unidad de atención primaria. Entonces, ese es un proceso que en muchas regiones va avanzado. Por ejemplo, la región 3, estamos hablando Salcedo, la provincia de Duarte, María Trinidad Sánchez y Samaná. Es decir, que ahí se comenzó como modelo la implantación del modelo de atención del que le estoy hablando. Entonces, pues, en una unidad de atención primaria debe haber un equipo de salud. ¿Qué define lo que se necesita en esa unidad? Porque hoy en día muchas personas tienen en la mente que es un médico, una enfermera y 2, 3, 4 promotores de salud. No. Hay que hacer un diagnóstico de situación de salud de la comunidad, digamos, determinar cuántas personas tienen enfermedades crónicas no transmisibles. Esto es diabético, hipertenso, problemas renal crónico, pulmonares, en fin. Tiene que registrarlo y tiene entonces que darle un seguimiento a esos pacientes. Es decir, esto implica un cambio de modalidad.
No esperar la demanda, digamos, espontánea de una atención, sino que tienen que ser proactivos. Determino cuántas personas con estas enfermedades tengo en mi territorio y entonces le pongo una programación de visitas para controlar su estado de salud, a la vez que les distribuyo sus medicamentos. Es decir, se le van a dar los medicamentos todos los meses a esa persona para que controlen su estado de salud y evitar complicaciones. Otro componente esencial del primer nivel de atención es lo que es atinente a la promoción de la salud. Esto es educación. ¿Qué importancia tiene la educación? Pues es dotar de los conceptos básicos de salud a las personas, la familia y la comunidad para que puedan convertirse en autogestores de su propio estado de salud, adoptando estilo de vida saludable. Cómo nosotros educamos a la gente para que ellos se cuiden, para que no se enfermen, y eso va, digamos, en una interrelación, un trabajo intersectorial, porque ahí entra el manejo de la gestión de riesgo. ¿Cuáles son los determinantes sociales de la salud? ¿Cómo estamos nosotros en el tema del suministro de agua potable? ¿Cómo estamos con el saneamiento básico? Entonces, tenemos que trabajar en ese nivel con los ayuntamientos, con las empresas o instituciones que tienen a cargo el suministro del agua potable, en fin, todo eso. Okay. Podríamos decir que ahora o sea, existe una decisión, una voluntad política para que aparezcan los chelitos, porque ese sistema de atención primaria es viejo y debió de ser aplicado hace muchísimo tiempo. Me gustaría insistir en que si se aparecerá los chelitos para montar todo esto que es multifactorial, no es tan sencillo. Y de paso me gustaría que habláramos de dos indicadores de salud muy serios para cualquier país: mortalidad materna y mortalidad infantil. Por favor. Es importante conocer que nosotros llevamos dos procesos, todo lo que tiene que ver con la salud, y hay otro componente importante que es la seguridad social y el seguro familiar de salud, y el interés de que haya una cobertura universal en términos del aseguramiento de que todas las personas que habitan en la República Dominicana, dominicanos o cualquier extranjero legalmente establecido, pues cuente con un seguro familiar de salud. Ese seguro familiar de salud va a estar pagado en el régimen contributivo, como usted conoce, por el mismo empleado y el empleador, y en el subsidiado, pues, a través de los impuestos en el presupuesto nacional. De modo que esto es importante señalarlo. Al final de este proceso, todo lo que tiene que ver con la atención va a estar financiado a través de la seguridad social. Y eso va a traer como consecuencia que en una unidad de atención primaria va a recibir un componente de dinero como parte de la cápita que toda esa persona pagan o el Estado le paga para que den la atención. De modo que eso empieza a asegurar, digamos, el financiamiento de las unidades de atención primaria y asimismo hospitalaria. Fíjense que hemos hecho mucho hincapié en que los hospitales sean capaces de desarrollar su departamento de facturación para que los hospitales puedan ser contratados por la administradora de riesgo de salud para que puedan cobrar la asistencia que le dan a esas personas del régimen contributivo que van al hospital. Una estadística de hace un par de años se establecía que entre el 19 al 20% de los pacientes que van al hospital tienen un seguro del régimen contributivo. Es más, hay municipios donde todas las personas van al hospital público, pero tienen un seguro y el hospital no lo cobra. De modo que ese es un mecanismo también de incrementar el financiamiento de la atención. Eso es algo que tenemos que desarrollar. Vamos a una breve pausa. Continuamos entonces esta conversación con el director del Sistema Nacional de Salud. Hay que hablar de mortalidad materna y mortalidad infantil después de la pausa.
Doctor Nelson Rodríguez y Monegro, mortalidad materno-infantil. Nosotros como que nos parqueamos bien, pero como que nos ponchamos. O sea, ¿cómo está la República Dominicana y por qué un país que tiene tantos logros en otras áreas hay aspectos donde no hay una relación? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo hemos mejorado? Si hemos mejorado en los últimos años. ¿Por qué quedamos tan mal en las evaluaciones internacionales? ¿Qué pasa por ahí? Mire, realmente hemos avanzado, ahora no con la celeridad que deseamos. Cuando uno evalúa qué ocurre con la mortalidad materna y qué ocurre con la mortalidad infantil, se va a encontrar con algo muy curioso. República Dominicana, digamos que tiene prácticamente una cobertura universal en términos asistencial a la mujer embarazada. Es decir, el 98% de todos los embarazos en la República Dominicana son atendidos por un profesional de la salud. Lo que habla muy mal de esos resultados de mortalidad materna, porque no es el caso de Haití, que es al revés. Exactamente. Entonces, el 97-98% de esos partos son en hospitales o en clínica privada. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo es posible que nosotros no teniendo situaciones como otros países de accesibilidad en términos geográficos, de problemas de etnia con diferentes idiomas, de personas que viven distantes a donde hay un servicio de salud, tengamos esa mortalidad? Ahí entra algo que está directamente relacionado con la calidad de la atención. Es decir, y ahí nosotros tenemos que, digamos, coger el escarpelo y seccionar, digamos, todos los factores que intervienen en calidad. Ahí entra el tema de infraestructura, ahí entra el tema de tecnología, ahí entra el factor de la disponibilidad de insumos, de medicamentos, ahí entra... No me ha dicho el más importante. No, ahí entra el componente recurso humano. Gracias. Y estamos hablando del médico. Entonces, cuando usted analiza todo eso, el último estudio relacionado con eso se encontró, primero, que el 80% de la mortalidad materna es una mortalidad evitable. Es decir, el 80%, es decir, 8 de cada 10 muertes maternas son evitables. ¿Cuáles son las causas que producen esa mortalidad? Pues el sangrado, la enfermedad hipertensiva del embarazo, las infecciones y el aborto. Es decir, que esas son las 4 causas fundamentales que están, digamos... Y el régimen de consecuencias de eso, porque me imagino que habrá centenares, decenas de cancelados, suspendidos sin disfrute de sueldo, sometidos a la justicia si hay una negligencia grave. ¿Cuántos profesionales han sido sometidos a ese régimen de consecuencias que se conozca? Hasta ahora que yo conozca, ninguno. Una vez hicimos el intento y suspendimos un par de galenos y después posteriormente nos enteramos de que habían sido reincorporados. Es decir, eso ocurre. Y hay la voluntad de, ahora ese es un tema también que tenemos que hablar de las negociaciones del Estado con el Colegio de los Médicos, en el sector salud, pero ahora que se está hablando de aumento de salario, beneficios alternativos, todo este tipo de cosas, ¿se va a negociar el que el colegio acepte que el ministerio aplique un régimen de consecuencias a los que cometen errores? Precisamente, parte de la discusión es que no solamente es una cuestión de tipo salarial, es decir, que hay un interés de parte del gobierno de mejorar la calidad de la atención. No es posible mejorar esa calidad con un médico que va 1 hora, hora y media, 2 horas, un día sí, un día no. Pero si hace eso porque lo dice su contrato. O sea, no. ¿Cómo que, no, porque sería bueno explicar, o sea, ¿cómo contrata el sistema a un médico? Porque ahora, hace poco hubo una gran polémica del vocero de la presidencia, presentó un informe de hace 2 años, financiado por USAID, donde se habla de 1 hora 43 minutos de trabajo diario. Entonces, bueno, la pregunta, bueno, yo dije en mi buena fe, quizás es que ese señor lo contrataron para 1 hora 40 minutos de trabajo diario. Ahora, si no fue así, ¿por qué el ministerio no ha actuado? No, porque ha habido, digamos, de una manera progresiva en el tiempo, sí, una especie de indiferencia con respecto al incumplimiento en términos
de horario. Y eso se ha hecho uso y costumbre. Y depende mucho de la capacidad de gestión que tengan esas personas en sus hospitales. Y del para que permitan del director, a veces un director con liderazgo. Precisamente. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en el fortalecimiento institucional, en la profesionalización de la gestión hospitalaria, en, digamos, la profesionalización de la gestión dentro del hospital a diferentes niveles. Es de la única manera que podemos encarar esta situación. Yo creo que el tema del médico muy laborioso. Yo conozco médicos, gente maravillosa, apóstoles de la medicina, y lo conoce el doctor Rodríguez Monegro mucho más que yo. Gente maravillosa, y quizás el mismo, limpiasaquismo aparte, el mismo Nelson Rodríguez es un ejemplo en su paso por los hospitales de Espaillat. Ahora, ¿cómo es posible que una gente trabaje tantísimo de manera tan abnegada y al mismo tiempo el sistema permita este relajo histórico que ha habido? Mire, y pagan junto por pecadores en su imagen. En los hospitales hay un grupo de médicos que se tiran ese hospital arriba, que funciona el hospital por ese grupo de apóstoles de la medicina. Gracias. Que no importa que estén de llamada o no estén llamadas, si no aparece el que está llamado, ellos van. Es decir, realmente los hay, con esa vocación de servicio, con esa sensibilidad, pero ese es un grupo. Ahora hay otra parte y se da algo muy curioso. Fíjate esto, cuando se quieren tomar medidas para que todos cumplan iguales, porque se están perjudicando en el sentido de que, pues, el que más trabaja se le paga igual que el que menos trabaja o no trabaja. Pero cuando se quiere, digamos, establecer medidas disciplinarias con respecto a eso, el que trabaja usualmente se torna indiferente y, en cierta forma, por, digamos, omisión, apoya al que no trabaja. Es decir, óyeme, pero es que usted se está dando cuenta, ustedes conocen aquí quiénes trabajan y quiénes no trabajan. ¿Y cómo es posible que cuando se quiere tomar una medida, ustedes no apoyan, ustedes los que trabajan no apoyan esa medida? En definitiva, yo creo que en esta discusión que se está teniendo, nosotros nos estamos acercando. Yo no pienso que nos estamos alejando con respecto al tema del cumplimiento del horario. El señor presidente del Colegio Médico, pues habla de 4 horas más el tema de las guardias presenciales. Entonces, explícanos cuál es el sistema actual. Un médico especialista, en sentido general, ¿cómo es contratado? Porque hay unos que van una vez a la semana, otros 2, otros deberían no van. O sea, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el sistema? Parte de mi trabajo, entiendo yo, que debo enfocar, es lo que tiene que ver con desarrollar una política verdadera de recursos humanos, basándome en la ley de carrera sanitaria y sus reglamentos, dentro de los cuales nosotros vamos a discutir esos reglamentos con el Colegio Médico. Y por otro lado, la ley de función pública. Entonces, nosotros tenemos que superar el nombramiento de médico, enfermera, bioanalista, psicólogo, a discrecionalidad. Los cargos deben salir a concurso. Es decir, nosotros vamos a impulsar los concursos. Y fíjense que... Pero eso no se había logrado. No. Fíjense que eso no es un tema ni siquiera de discusión. Es un compañero de la base que te puede hacer la campaña, vamos a ayudarlo. Nosotros estamos agregando un tema que entiendo es de interés del propio Colegio Médico, sin que lo haya mencionado, de que los cargos sean por concurso. Vamos a hacer concurso. ¿Y el colegio apoya eso de entrada? Pero yo entiendo que incluso la propia ley de colegiación, es más, la ley famosa 6097 habla de los concursos. Sí. Entonces nosotros vamos a impulsar concursos. ¿Para qué? Para que a los cargos lleguen los que más mérito tienen. Pero vamos a hablar de eso y sobre todo de algo que me parece fundamental para todo esto, que es el sistema de contratación, el modelo. Por ejemplo, que hay un modelo Plaza de la Salud, hay unos cuantos que el Estado le pasa un dinero y funcionan de puta madre. Y hay unos médicos que ganan muchísimo cuarto, trabajando mucho, es verdad, pero se le paga muy bien y trabajan. Vamos a hablar de ese modelo y qué se puede hacer. Y continuamos entonces esta conversación con el director nacional de salud. Ya regresamos.
Doctor Nelson Rodríguez y Monegro, ¿el sistema de contratación es posible aplicar en mayor número de hospitales del sistema de la red, cuando sea red, cuando se unifique todo? Este modelo de contratación, ¿estaría el presidente del gobierno en disposición de soltar los chelitos? Porque también el gobierno es más lento con suero de miel de abeja a veces para soltar los chelitos. Entonces, hábleme un poco de esa posibilidad para seguir hablando de la negociación con el sector salud. Bueno, entonces nosotros entendemos que los cargos deben llegar por concurso. Nosotros entendemos que los hospitales deben ser descentralizados. Es decir, usted habla de los hospitales autogestionarios, hospitales que tienen su gestión, digamos, independiente. Si bien es cierto que reciben una subvención, no menos cierto es que no se le dota de equipos de que ellos tienen que pagar su empleomanía. Todos los insumos necesarios para su operación tienen que pagarlo. Tienen una buena infraestructura, tienen recursos humanos que los contratan ellos mismos, tienen contratos que establecen cuáles son los horarios de trabajo, y de modo que usted no ve ningún tipo de problema en ese tipo de hospitales porque tienen un contrato que estipula cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus beneficios, el mecanismo de evaluación del desempeño, y en base a eso se mantienen o no en el trabajo. Además, como le venden, digamos, servicio a la administradora de riesgo de salud privadas, a los del régimen contributivo, pues tienen ingresos importantes adicionales que le permiten que ese médico tiene un salario base y además tiene unos incentivos, como muy bien usted ha señalado, que pueden llegar hasta 150, 120, 200 mil pesos puede ganar, pero en base a su productividad. Ahora, ¿qué es lo que queremos? Es llevar los hospitales tradicionales a ese modelo. Es que ellos... Fíjense, a los hospitales tradicionales se le paga el recurso humano, pero muchas veces se le nombra el recurso humano desde el ministerio. Yo no puedo, por ejemplo, ir a reeditar en el Servicio Nacional de Salud las cosas que entendíamos eran malas y que perjudicaban la gestión en el servicio. Entonces lo que queremos es propiciar la descentralización para que ellos manejen todos sus recursos. Pues sería bueno averiguar, por ejemplo, en la Plaza de la Salud, como Plaza de la Salud, cómo está la mortalidad infantil y el porcentaje de esas muertes, cuál porcentaje es evitable. Yo estoy seguro que no pasa del 50, pero es eso, para usted trabajar ahí, usted es sometido a una evaluación como el banco Firifiri. Mira, aquí hay un problema de la calidad de la atención que no solo es atribuible al sector público, también tenemos que meternos en el sector privado, y por eso la importancia de esta separación de funciones que va a permitir que el ministerio pueda habilitar y darle seguimiento a la implantación de los protocolos de atención en el nivel público, en el nivel privado. También en el nivel privado tenemos mortalidad que puede ser evitable, y muchas veces porque son los mismos. Son los mismos médicos. Son los mismos médicos. Y usted diría, bueno, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el paciente que está en el hospital es del hospital, el que está en la clínica es del médico. Y eso lleva un comportamiento diferente. Porque hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad directa. Incluida la familia. Exactamente, directa del médico. Entonces, ahí hay un cariñito, hay un afecto. Es decir, ahí no hay un paciente con número de una cama. No, el número del expediente, no. Ahí hay una persona. Y entonces saben la importancia de eso. ¿Qué queremos recuperar? Bueno, que el paciente que esté en el hospital sea tratado a sí mismo de la manera personalizada. Tú decías, bueno, cuando usted era médico, bueno, yo duré más de 20 años ejerciendo la pediatría. Y trabajaba en el sector público y trabajaba en el sector privado. Al sector público, pues yo llegaba a las 6 de la mañana. ¿Y por qué yo llegaba a las 6 de la mañana? Porque me gustaba siempre preguntarle a la madre cómo estuvo el niño durante la noche. Y entonces ahí yo tenía informaciones de primera mano más objetiva de la evolución del niño, si tuvo fiebre y no tuvo fiebre, cualquier percance. Entonces el médico hoy en día, la más de las veces, pues puede ser que llegue a las 8. Eso lo hacía particularmente, pero quizá en un pueblo como Moca uno podía hacer lo que yo hacía,
y era que antes de irme a mi consulta privada en la tarde, yo iba al hospital a ver los pacientes que estaban más descuidados. Pero nunca en mi vida me acosté antes de ir al hospital a ver los pacientes que estaban descuidados. Y las enfermeras tenían plena libertad de en cualquier momento, cualquier problema que pasara con uno de esos pacientes, me llamaba directamente y yo iba a ese hospital. Y le creo porque yo fui testigo en más de una ocasión de acciones del doctor. El problema es que un sistema no se salva de esa manera. No. Con estos apóstoles que aparecen, siempre aparecen sus locos soñadores. Saludo al doctor Alexis López. Cada uno tiene sus locos cercanos, los Quijotes maravillosos. No. Esto es un sistema con un régimen de consecuencias. ¿Está el gobierno dominicano dispuesto, ahora que ganó con el 62%, doctor? Va de robo, ¿no? Y no hay elección hasta dentro de 4 años. ¿Está ahora dispuesto el gobierno a que el año 2017 sea el año de la salud o desde ya y hacer lo que se tenga que hacer, incluso perder popularidad, porque ese sistema hay que arreglarlo? Usted que ha hablado con el presidente, ¿usted percibe eso? Hay un interés desmedido en mejorar la calidad de la atención a las personas. Caiga el que caiga, aunque se pierda popularidad y se tenga que soportar un par de huelgas. Yo pienso que no se pierde popularidad, se va a ganar popularidad. Aprendan del 4% de la educación. No diga que era malo, que era ahora es la niña linda, el estandarte de popularidad del gobierno. Es algo de que no, porque eso de que hay que esperar 30 años para ver los resultados de la inversión en educación. Adiós. Pero Danilo Medina lo cosechó en 4. Así es, en menos de 4. Sí. Entonces, yo pienso que este va a ser el cuatrenio de la salud. Oiga lo que le estoy diciendo. Porque he visto la voluntad política directa del propio presidente en que eso hay que mejorarlo. Es decir, las condiciones, primero hay una gran inversión en los hospitales y en lo inmediato, pues ha generado algún tipo de trastorno el estar interviniendo el 30% de los hospitales del país generan problemas en el desenvolvimiento de lo mismo y problemas para los pacientes y problemas incluso para el médico, enfermera que están laborando. Usted ha estado en su casa cuando está haciendo alguna reestructuración. Es difícil eso. Usted quiere irse y volver cuando le avisen, ya venga. Pero también que el gobierno fue muy ayú y comenzó a reestructurar 50 y tantos. 56 hospitales. Al mismo tiempo. La intención fue muy buena, sí, pero entendemos que no fue lo más racional. Exigencias de décadas. Porque había peticiones de la comunidad de décadas. Pero ¿qué estamos haciendo? Pues priorizando los hospitales que tienen mayor demanda, los hospitales más impactantes en términos de demanda de atención. Y esos hospitales se van a terminar en el menor tiempo posible. ¿De cuáles hospitales estamos hablando? Bueno, estamos hablando del Cabral Ibáez, que ese hospital se va a terminar antes de que termine el año, totalmente terminado. Y si me tienen que meter preso a mí, me pueden meter preso, pero lo que se vio, las imágenes de esas inundaciones, claro, eso es inaceptable. Si hay que meter preso, vienen y se lo llevan a uno. Pero alguien tiene que pagar ese exceso, ese abuso. Entonces, ese hospital... Bueno, ahí tenemos el Hospital Pina, el Hospital Musa, de aquí de Pina, San Pedro. San Cristóbal, Musa, San Pedro. Las dos maternidades de aquí, el Hospital Moscoso Puello, el Hospital de El Ceibo, el Hospital de Luis Bogar, el Hospital Alejandro Cabral de San Juan. En los próximos meses podrían ir saliendo. Esos hospitales están priorizados y pienso que deben estar terminados antes de que termine el año. Pero cuando usted ve un hospital de esos terminados, estamos hablando de otra cosa. Es decir, estamos poniendo, digamos, una especie de Mercedes-Benz. Ahora, ¿qué ocurre? Lo vamos a manejar con el chofer del carro público. El yugo. Un yugo. Entonces, es que hay que cambiar esa mentalidad de todo ese recurso humano que está ahí para que se ponga a la altura de la infraestructura. Es decir, a veces usted puede hacer un hospital nuevo, sí, pero si viene con ese recurso viejo, pues evidentemente que usted tiene un hospital viejo. Vamos a una pausa y continuamos esta conversación con el director del Sistema Nacional de Salud, el doctor Nelson Rodríguez Monero. Ya regresamos.
Doctor Nelson Rodríguez y Monegro. Mire, es casi un paréntesis, pero no quiero que se nos termine la entrevista sin hablar del caso del Hospital de Sabana Grande de Boyá, que presenta unas características tan inusuales, tan especiales. Usted me puede hablar un poco, ¿qué es lo que ha ocurrido ahí? ¿Por qué se cita tanto? Y me han hablado, yo estuve haciendo mi tarea para esta entrevista, y me han hablado tanto de ese hospital. El Hospital de Sabana Grande de Boyá es un hospital modelo del sistema tradicional. Es decir, no es un autogestionario, no. Es un hospital del tradicional. ¿Qué ocurrió? El director de ese hospital, el doctor Mejía, tuvo la inteligencia de ver por dónde iba el proceso y se preocupó de tener los estándares mínimos en términos de atención para tener un hospital habilitado. Entonces ese hospital está debidamente habilitado. Eso trajo como consecuencia que todas las administradoras de riesgos de salud lo contrataran, porque en esa comunidad solamente está el hospital, no hay servicio privado. Entonces, ellos le facturan a las administradoras de riesgo de salud, pues su paciente, digamos, afiliado. ¿Qué ocurre? Cuando usted va y se para al frente del hospital y lo ve y le dice, ahí algo está ocurriendo diferente. Es un hospital muy bonito, bien pintadito. Muy limpiecito, como si fuera Vanileo, muy limpiecito, organizadito. Exactamente. Y tiene una característica, que cuando entra al hospital, lo primero que se va a encontrar es con los médicos, con su bata puesta y con una corbata puesta. Es decir, el médico está debidamente acicalado. Y las enfermeras impecablemente vestidas, con su gorrito de enfermera, con su... Sí. Si va a una sala de internamiento, va a ver todas las camas igualmente vestidas. No va a haber una con una sábana azul, ni una blanca, no, todas nítidamente. Si va a la cocina, dice, bueno, parece mucho a la cocina de mi casa. Si va a la farmacia, debidamente organizada. Es decir, que tiene todo impecablemente en su lugar y todo el mundo cumple con su trabajo. ¿Qué ocurre? Ahí va el médico igualmente contratado por el Ministerio de Salud Pública, pero como le venden a las administradoras de riesgo de salud, pues tienen unos ingresos importantes. Incluso el propio doctor Mejía me dice, a mí no me hace falta ni siquiera la subvención que me da el gobierno. ¿Y qué se llevan todos los médicos? Entre 25, 40, 45 mil pesos adicionales como incentivo por su trabajo. Que dicho sea de paso, ese es un incentivo diferente a los incentivos que estamos proponiendo al colegio médico como aumento salarial. Usted sabe que se le está proponiendo un salario base de 20 mil pesos, pero tiene una serie de incentivos. Está bajito. ¿Qué va? Está bajito. Pero 20 mil. Está bajito. No, un 20%. Es decir, de incremento al salario que tienen. En un 20%. Ahora sí. Un incremento de un 20%. Pero quería ya que terminar. nos metimos ahí, vamos a presentar el paquete completo, que sí. Eso como que no se entiende mucho. Bueno, ¿Cómo es? Por ejemplo, al médico, sí. La propuesta es de un 20% de incremento al salario básico que tienen. Okay. Entonces, ¿Qué anda promedio por dónde? Digamos, si un médico general gana alrededor de unos 36 mil pesos, okay. Con un incremento de un 20%, estaría en 44, 45 mil pesos. Si es médico especialista que gana cerca de 40 mil pesos, pues iría a 50 por ahí. Pero además, un 10% de incremento por la actualización de su conocimiento, lo que se llama la recertificación. Es decir, ¿en qué consiste eso? Bueno, el médico debe hacer durante todo el año una serie de, digamos, asistencia a simposio, hacer diplomado, hacer, digamos, estudios de actualización. Perfecto. Ok, pero es una cuestión que debe ser atinente a cada profesional. Le estamos dando un 10% para que él se prepare mejor y que él demuestre que lo ha hecho. ¿Podemos decir que un médico que hoy gana base 35, 36 podría superar 55, incluso llegar a 60 si se cumplen con los incentivos? Esos sí, incentivos. Desde luego. Entonces, Lo que pasa es que eso depende ya. Tiene que ganárselo. Okay. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el segundo incentivo? De un 10%. ¿Por qué? Un 10% por desempeño.
su productividad, la satisfacción de los usuarios, es decir, que se le hagan encuestas a las personas que lo visitan y digan, ese médico me atiende bien, yo me siento bien con ese médico. Como todo empleado en el sector privado. Un 10%. Entonces, un 10% adicional por distancia, es decir, el médico que está en un área fronteriza, además de esos dos incentivos, tiene un tercero por estar en fronteriza. Y si área lejana, no fronteriza, un 5%. Y además, como estamos incentivando el tema del primer nivel de atención, la atención primaria, un 10% adicional al médico que está en atención primaria. De modo que hay médicos que pueden cumplir todos esos incentivos y estamos hablando de un incremento cerca de un 60%. Y en el peor de los casos, rápidamente calculo, porque en el peor de los casos el aumento no sería menor del 40% bajo ningún sentido. Claro, hay unos componentes que debe ganárselo. Con el tema, y yo creo que nos estamos acercando del horario, el presidente del Colegio Médico dice, bueno, son 4 horas, porque hacen guardia presencial. Estamos de acuerdo nosotros, de que sean 4 horas diarias y su guardia presencial. Esta entrevista termina de la manera más optimista posible en cuanto a un tipo de acuerdo que sería como uno de los tantos pasos fundamentales para el relanzamiento del Sistema Nacional de Salud. Sí, yo creo que nosotros, a pesar de percibirse como una acritud en términos del discurso, cuando estamos hablando cuestiones objetivas, desligadas de ese ambiente hostil, pues la verdad es que nos estamos acercando. Yo creo que de parte del gobierno nosotros estamos de acuerdo en que 4 horas diarias más una guardia presencial semanal, ahí están las horas. Por bien del país, ojalá que sea así. Así mismo, muchísimas gracias. El doctor Nelson Rodríguez Monegro, el director del Sistema Nacional de Salud, nos ha acompañado. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo sábado. Sean felices.